Desde la perspectiva literaria, la creación de un mundo paralelo permite que el autor explore posibilidades, o ucronías, que no pueden darse en nuestra realidad lineal. Por consiguiente, tenemos obras artísticas, en las que los protagonistas se topan con sus dobles mundos, en los que el resultado de una guerra fue totalmente distinto al de la realidad de los protagonistas, o niveles de existencia totalmente ajenos al nuestro, que van desde celestiales hasta infernales. Pero esto es solo una visión de lo que el humano, en su inmensa curiosidad, quiere ver como real, aunque no lo sea, y solo se convierta en la imaginación de una persona. Pero ¿qué dirías si te dijera que ha habido casos reales de situaciones fantásticas? Yo espero que ustedes conozcan el caso de John Titor, un hombre que aparentemente venía de un futuro lejano. Titor era un soldado americano, de 38 años, con la misión de volver desde su presente, año 2036, hasta el pasado, año 1975, para recuperar un modelo de computadora de la empresa IBM 5100, necesario para resolver un problema informático de Unix que ocurriría en el 2038. En su presente, más de 60 años atrás en su tiempo, esos códigos y arquitectura ya no se encuentran. Pero aquí no termina todo. Tras recoger esta computadora, en el año 1975, John Titor decidió venir hacia el año 2000, permaneciendo en ese tiempo unos 4 meses, desde noviembre de 2000 hasta abril de 2001. Durante ese tiempo, ha escrito en numerosos foros, y entrado a diferentes chats, dando a conocer detalles de su vida, incluidos los planos de su máquina del tiempo. Como aquel que tiene en su poder información privilegiada, nos ha anticipado varios acontecimientos futuros, para nuestra humanidad que encogen el ánimo al más pintado. Algunos de estos acontecimientos, los ha narrado con intensa exactitud, como es el caso de la invasión a Irak, en 2003, por parte de los Estados Unidos. En otras revelaciones se ha equivocado como esta, que en el 2005 comenzaría una guerra civil en Estados Unidos, que se alargará durante 10 años. Este hecho, tal vez no hubiera ocurrido porque, con la llegada de Titor al pasado, cambió tal vez algo en la historia, y este sea tal vez el posible hecho por el que no ocurrió la invasión. A partir de ese momento, la presidencia de Estados Unidos estará a cargo de 5 personas, y su capital se establecerá en Nebraska. O que en el año 2015, presenciaremos una guerra nuclear intercontinental, que destruirá las principales ciudades de Estados Unidos, en la que morirá gran parte de la población mundial. O bien que en el año 2036, habrá una epidemia llamada CJD, siglas que corresponden a una variedad del síndrome, que en nuestro tiempo hemos conocido como de las vacas locas, que causará incontables muertes y afecciones físicas y cerebrales. No existe cura ni tratamiento. Pero no todo es catastrófico en Titor. La ciencia dará un gran avance al conseguir fabricar agujeros negros, lo que hará descubrir a los científicos la posibilidad de viajar en el tiempo utilizando 2 al mismo tiempo. Este gran avance comenzará hacia el 2007. Según Titor, existen incontables universos que coexisten de forma paralela donde las personas evolucionan de una manera diferente y en un tiempo distinto. Tras haber facilitado datos de tanta importancia y relevancia, John Titor anunció que volvería a su tiempo en la primavera de 2001. Tras este día, nadie ha vuelto a saber nada de él. En libros como los de Charles Fort, y en artículos dispersos se encuentran casos de personas que aparecen súbitamente, amnésicos, sin articular palabra y hablando idiomas que nadie conoce.
Gentes que no proceden de ningún sitio. Uno de los más célebres fue el de la princesa de Carabú. El asunto se produjo el 3 de abril de 1817 en Almondsbury, pequeña localidad cerca de Gloucestershire, Inglaterra. Una joven de aspecto oriental, vestida con sari y turbante, llamó a la puerta de varias casas. Apareció totalmente desorientada y empapada. A quien reparaba en ella se designaba a sí misma con el dedo diciendo Carabú. Su idioma era desconocido, así que tuvo que expresarse con gestos para que la entendieran. Escribió un alfabeto completo y los números hasta el 15 en una lengua desconocida que ella llamaba Jabasú. Durante bastantes meses tuvo en jaque a toda esta población inglesa, lo mismo que hizo Caspar Hauser con la ciudad alemana de Nuremberg en 1828. Al final, ella misma declaró que se llamaba Mary Wilcox y que lo había inventado todo. Pero, la identidad de la princesa de Carabú sigue siendo hoy una historia que ofrece muchos interrogantes. Años más tarde, en 1851, fue encontrado un hombre vagando por un pueblo cerca de Frankfurt an der Oder, en Alemania. No fue capaz de explicar cómo había llegado allí. De lo único que se acordaba es que se llamaba Joseph Gorin y que vivía en Laxaria, en un país llamado Sacria. Ni qué decir tiene que ambos lugares eran y siguen siendo hoy en día desconocidos para los geógrafos, al menos, del planeta Tierra. No se volvió a saber más de él. Una variante significativa la encontramos en 1954, cuando el gobierno japonés hizo revisar los pasaportes de todos los extranjeros residentes en Japón. En un hotel fue encontrado un individuo que poseía un pasaporte, al parecer en regla, sin raspaduras, enmiendas, con sus huellas digitales, su fotografía, salvo un detalle. Había sido expedido por el país de Tuareg, un lugar inexistente. Se le interrogó y dijo que Tuareg comprendía Mauritania, Sudán y buena parte de Argelia. Allí estaba la verdadera legión árabe para liberar a todos los pueblos árabes oprimidos, y había ido a Japón para adquirir armas. Se le internó en una clínica psiquiátrica japonesa. Para Jacques Vergier el caso de la princesa de Carabú, al igual que el de Caspar Hauser, serían los típicos de la aparición de un personaje que no pronuncia palabra o que habla una lengua totalmente desconocida, a veces llevando consigo un mapa, que corresponde a una tierra que no es la nuestra. Deja asombrados a los testigos que le ven y luego desaparece como si el lugar de donde había venido tuviera una policía aquí. Y cita varios ejemplos en su obra Visado para otra tierra, como el de un hombre desnudo que no hablaba ninguna lengua conocida, que aparece de golpe en las fiestas del matrimonio del rey de Escocia, Alejandro III, en 1293. Últimamente se ha hablado mucho del hombre del piano que apareció elegantemente vestido en una playa del condado de Kent, con las ropas totalmente mojadas y sin recordar quién es y de dónde proviene. Pues bien, esta zona debe tener un magnetismo para atraer sucesos similares. El 6 de enero de 1914, en la High Street de la ciudad de Chatham, condado de Kent, Inglaterra, el que aparece de repente ante unas elegantes señoritas, es otro hombre totalmente desnudo que empezó a correr arriba y abajo de la adoquinada calle, ante la mirada atónita de las transeúntes. Se buscó su ropa y no se encontró por ninguna parte. La policía lo cogió por fin y se lo llevó a la comisaría. Tras el interrogatorio, fue incapaz de explicar nada acerca de sí mismo y, finalmente, fue declarado loco e internado. Así son los hechos de tozudos.
una princesa que viene de un extraño reino, un hombre desnudo que aparece de la nada, otro que dice proceder de un lugar que no existe, un cadáver no identificado con un montón de pañuelos durante siglos. Personas sensatas y fidedignas han dado cuenta de súbitos encuentros con personas, criaturas, monstruos y cosas sobrenaturales que no podemos identificar, y que parecen surgir de la nada y hallarse más allá de toda identificación. Solamente en los Estados Unidos desde el año 1954 a 1969 John Keel recoge 44 casos de seres de aspecto humanoide que abordan a transeúntes en la campiña americana. No solo no atacan sino que se les encuentra gimoteando, asustados o llorando, como alguien que se ha perdido y no sabe regresar a su hogar. Los testigos van en busca de la policía o los gendarmes y, a su regreso, ya no se les vuelve a ver. Se sabe que durante la Edad Media y el Renacimiento ciertos personajes de prestigio recibieron visitas de hombres, nunca mujeres, vestidos con suntuosos ropajes, por lo general jóvenes y hermosos, con los que se podía conversar de toda clase de temas. El padre del matemático Jerónimo Cardán tuvo uno de estos encuentros en 1491, en el que le confesaron que podían vivir 3 siglos y que eran, en cierta manera, formados de aire. La visita fue circunstancial, pues no volvió a verlos jamás. Otro que pretendía haber tenido contactos más duraderos con estos individuos fue el maestro de Francis Bacon, así como autor de la enciclopedia Magia Naturalis, J.B. Porta. El cristianismo admitió a estos seres que tenían aspecto de peregrinos y los asoció a entidades angelicales. Pero en épocas paganas también se dejaban ver. Tito Livio, en su Historia de Roma, menciona la aparición de uno de ellos en el año 325 a.C. Con estas palabras: en la tranquilidad de la noche, ambos cónsules dijeron haber sido visitados por la misma aparición. Un hombre de estatura muy superior a la normal y mucho más majestuosa, el cual declaró que el comandante por una parte y el ejército por otra debían ser sacrificados a los manes y a la madre tierra. El cine no ha sido inmune a dichos temas, y se ha hecho eco de algunos de estos personajes que aparecen de la nada. Es el caso del film Cat Pax en el que su protagonista, llamado Prot, aparece en una estación de autobuses totalmente desorientado. Es llevado a una clínica para enfermos mentales y allí afirma ser un extraterrestre procedente del planeta Cat Pax, a más de 1000 años luz de la Tierra. Finalmente, tal como apareció, desapareció como tantos otros, a través de las grietas del aire. Hay muchos de estos casos de supuestos viajeros del tiempo. Otro ejemplo tal vez más visible u obvio sería el del caso de la película The Circus de Charles Chaplin de 1928. En el fragmento se muestra a una mujer mayor que camina con la mano al oído, como escuchando un teléfono celular, gesto muy común en la actualidad. Todos estos casos, u hechos, nos hacen pensar en cosas las cuales el humano ha soñado convertir en realidad, durante tanto tiempo, y nos hace analizar a fondo ciertos aspectos. Todo esto es tan intrigante y aunque aún no hay una prueba exacta de la existencia de estos viajes, hay muchas evidencias no muy concisas, pero que llegan al punto en el que la percepción del subconsciente nos hace percibir cosas y experiencias que tal vez, en nuestras vidas pasadas ya hayamos experimentado. Si el video te gustó, por favor deja un like y comentario para conocer tu opinión sobre el tema y sobre la calidad del video. Si quieres estar al tanto de más investigaciones de este tipo, suscríbete. Además en este canal también se suben historias de terror muy buenas, que con el ambiente perfecto te darán razón para revisar tu hogar y no dormir en la noche. En próximos vídeos seguiré con mis investigaciones y haré vídeos de tipo TOTS, recomendaciones etc. Si quieres recomendarme algo para mis vídeos o para el canal, déjalo en los comentarios o envíame un mensaje. Gracias a todos por apoyarme y ver el video. Se despide Mr. Black.